Agus, como superamos la barrera de los 100, capaz que si querés podemos arrancar. Bueno, gracias, Paula. Bien. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar presentes hoy. Tenemos una jornada histórica. Queremos agradecer principalmente a la Asociación Argentina de Ética y Compliance por su compromiso en permitir discutir estos temas de privacidad tan actuales y de los cuales no se tienen muchas definiciones, y vamos a ser bastante ambiciosos con los dos paneles en el tratar de sacar alguna conclusión. En este primer panel, que va a tratar principalmente los efectos sobre la privacidad y la ciberseguridad en el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados y que está casi listo también para ser aprobado por senadores. Y para esos fines contamos con un panel de lujo que en primer término va a hablar Juan Pablo Tricarico, que es Business Manager de Virtual Agora y además es Relaciones Institucionales de AMDIA. Después también vamos a contar con la presencia de Juan Carlos Akerreta, que es Relaciones Institucionales y Asuntos Públicos de Gnosis. Y después con Hernán Raciati, que es director en SIG Labs y es experto en ciberseguridad. Voy a empezar con las preguntas. Directamente, la metodología que vamos a implementar es, yo voy a actuar como moderador, vamos a hacer preguntas, y las preguntas que correspondan al primer panel como al segundo panel, les pediría que las vuelquen en una facilidad que tiene la aplicación que dice preguntas y respuestas, y después vamos a responderlas al final. Así podemos respetar los tiempos. Bueno, Juan Pablo, proyecto de ley que supuestamente promociona la actividad del teletrabajo. Con el proyecto de ley en cuestión, ¿se considera que hay una promoción de la actividad? Lamentablemente no. Primero, bueno, hola Agustín, gracias a la asociación por la invitación. Referirme muy brevemente, la asociación que yo represento es la Asociación de Marketing Directo y Creativo de Argentina, que reúne a los mejores practicantes de justamente estas dos disciplinas. Nos preocupó desde el primer momento, primero que la oportunidad de que Argentina teletrabaje es mucho anterior a la pandemia. Había ya tanto en diputados como en senadores, un total de 26 proyectos presentados vinculados a esta actividad o a esta forma de actividad, y desde el primer momento AMDIA estudió y trabajó sobre cada uno de estos proyectos. La respuesta, como te decía, rápida, Agustín, es que no, que entendemos que no la va a promover, pero por otro lado estamos relativamente a tiempo dentro de lo que es el proceso, que lo describo rápidamente. Hasta, como decía, había 26 proyectos, se llegó a diputados trabajándolo en comisión y en plenario, al punto de determinar, tanto oficialismo como oposición, un dictamen unificado. Lamentablemente ese dictamen unificado, a nuestro punto de vista y visión, contempla algunos aspectos que nos incomodan, que rápidamente también pretendo compartir con ustedes esa incomodidad. Y dio paso entonces al Senado. En el Senado lo recibe extrañamente solo una comisión, que es la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Digo extrañamente porque normalmente las leyes tienen al menos 2 comisiones vistas, y no fue este el caso. Y sobre ese camino, digamos así, en la recta más corta, que es sobre el Senado, trabajamos delante de senadores tanto del oficialismo como de la oposición. Hubieron además voces abiertas en dos audiencias abiertas que dio la comisión. Primero, mirando más la opinión de los sindicatos, o sea, expresando la voz del trabajador, y después en la última, fue el miércoles pasado, dando visión o vista a cámaras empresarias colegas que opinaron muy bien sobre algunos de los problemas que vemos en este dictamen unificado. ¿Cuánto crees que me extienda, Agustín? ¿Cuánto crees que cuente de esta visión? Antes de... Queremos ver primordialmente, si podés hacer, sé que brevemente, cuáles serían los puntos más
no quiero decir, ¿qué más afectan? Sí, ¿qué más Sí, afectan? sí, que nos gustaría trabajar, porque lo que sigue por delante falta que llegue al Senado en pleno, y por supuesto después va a llegar la instancia de aprobarse la ley de reglamentación, o sea que hay mucho espacio de trabajo por delante. A nosotros nos incomodan algunos artículos o conceptos puntualmente, a partir primero de una creencia. Nosotros creemos que, como decía antes, el teletrabajo no es una solución de emergencia ante la pandemia, en todo caso la pandemia obviamente aceleró la oportunidad de teletrabajar, sino que ya era una tendencia, y es una tendencia mundial a la cual la Argentina obviamente tiene que subirse y tiene que aprovechar. La principal ventaja del teletrabajo, creemos nosotros, no es reducción de costos, sino en todo caso una mejor propuesta de trabajo y la oportunidad de ser o de contar con mayor productividad, y finalmente lo que nos interesa es agregarle competitividad al sector nuestro en particular, pero al país en general. Dicho todo esto, lo que nos preocupa de los espacios que nos preocupan de este dictamen unificado tiene que ver con algunos puntos muy concretos y puntuales. Por ejemplo, el artículo 8 propone la reversibilidad de la norma, dando este derecho de manera unánime al trabajador. Nuestra posición es que consideramos que la reversibilidad solo tiene sentido cuando el trabajador viene del modo presencial y no cuando parte del modo teletrabajo. Y por otro lado, entendemos que aún en esta condición esperamos que haya un límite en el tiempo y que además sea una decisión consensuada y no unánime. Por otro lado, nos parece muy importante, entendemos que el costo de recrear o ambientar un espacio físico, fundamentalmente lo que son recursos tecnológicos, tiene que ser un costo a cargo del empleador. Sin embargo, pretendemos que la ley contemple que esto no sea considerado un costo remunerativo y que sea y pueda ser deducible de impuesto a las ganancias para las empresas, así como también poder tomar crédito fiscal, crédito de IVA, perdón, de cualquiera de las erogaciones que las empresas hagan en términos de justamente equipar o mejor equipar a los puestos de teletrabajo. Avanzando un poquito más, empieza a innovar esta ley, habla de tareas de cuidado que nos preocupan porque de alguna manera queda como un efecto discriminatorio respecto a lo que sería el trabajo presencial. O sea, hay que pensar una ley. Argentina está llegando último casi en Latinoamérica a contar con una ley de teletrabajo, ya lo tienen casi todos nuestros países vecinos de Latinoamérica, entonces nuestra ambición es que tengamos la mejor ley de teletrabajo. Y un poco con ese ánimo es que nos animamos, primero en particular y en individual con cada legislador a opinar, y ahora también aprovechando este espacio a hacerlo de manera, si quieren, abierta o pública. Por otro lado, nos preocupa que haya límites muy concretos y impuestos sobre los horarios de conexión y comunicación entre el empleador y el empleado. La modalidad de teletrabajo, si en algo se distingue, es en la flexibilidad, es en la administración de los tiempos, con lo cual pensar, y esto no es a favor del empleador precisamente, empieza siendo a favor del empleado. Entonces, pensar en poner estos corsets así, de hacerlo tan a lo presencial, nos parece anticuado por un lado, inadecuado, y por otro lado impracticable. Dejo para nuestro propio especialista en AMDIA, que es Juan Carlos, la oportunidad que él se explaye en otras dos preocupaciones que son, además son clave justamente para la convocatoria de la asociación en este panel, que tiene que ver con la protección de los datos o la privacidad y la ciberseguridad. Y lo último que sí quiero agregar son dos conceptos. Uno, el que no existe o no está presente directamente en la ley, que es el de la promoción, o herramientas que habiliten a que esta sea una tarea promovida por nuestro país, por nuestro Estado. Con lo cual, ahí directamente no es que criticamos un artículo, sino que planteamos la omisión y proponemos que se corrija esa omisión. Y por último, siendo y aprovechando que la ley en las dos cámaras se planteó como una ley cuya aplicación será post pandemia, porque habla concretamente en el último artículo de que la aplicación se dará 90 días después de terminada la pandemia. Bueno, ¿por qué no aprovechar entonces ese tiempo de visión por delante para mejorar la propuesta de la letra de la ley por un lado, y por qué no también esto de abrir la discusión a la oportunidad de introducir variables de promoción, tan esperado o tan necesario para acelerar la competitividad del país? Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias. Desde ya, yo ya te pregunto una para el final. ¿Por qué tanto apuro? Es la pregunta, pero bueno, la dejo para el final. Y ahora, Juan Carlos, bueno, me gustaría escuchar tu visión sobre el tema de privacidad y el impacto también en materia de seguridad, ¿no?
con tu experiencia del tema. Me parece que tenés que sacar el silenciador, el silencio, porque Sí, no te estamos escuchando. Gracias por la invitación. Bueno, si hay algo que nos dejó a este dictamen a todos los que estamos de este lado son dudas, es incertidumbre. Ya los dos primeros artículos te dicen que los aspectos específicos, que ellos entienden que son muchos, se van a establecer en el marco de las negociaciones colectivas. O sea, la pelota de las definiciones en esto va a parar al final de la cancha. Después del decreto reglamentario, va a parar a los convenios particulares. El asunto es que para nuestras industrias, lo que es privacidad no es algo que se pueda definir tan en lo particular, tan al fondo, sino algo que tendría que tener definiciones más claras y más ajustadas a medida nuestra, mucho antes de los convenios colectivos. Por lo cual, las acciones que seguimos debatiendo en comisión, por esto de las definiciones, lo indefinido que está. Yo no sé muy bien, y creo que nadie sabe cómo va a afectar esto, el teletrabajo, a la privacidad. Y cómo la gestión de la privacidad va a afectar al teletrabajo. Principalmente por el desconocimiento que parecen tener los... Perdón, Juan Carlos, lo voy a interrumpir un segundo porque están diciendo que se escucha mal y es cierto que se escucha un poquito cortado. Le hago una sugerencia, tal vez acerque el micrófono del auricular, a ver si haciéndolo más directo evitamos la interrupción en su voz. Bueno, lo que pasa es que está fijo. Bueno, sigo adelante, a ver si escuchás un poquitito mejor. Principalmente por el desconocimiento que parecen tener los que redactan esta ley. No tienen en cuenta el ecosistema variado que tenemos. Faltan visiones, opiniones de otros estudiosos, de otros experimentados, amplitud, alternativas. El ministro Moroni dijo que aparecieron estos temas porque se mezcla el ámbito laboral con el personal. Le faltó destacar que esto ocurre en el mundo de la información, donde la influencia entre sus protagonistas es mayor. No es lo mismo en otro ambiente como es la manufactura, por ejemplo. En la manufactura podría haber islas, no sé, me imagino que podría ser y que no afecta mucho. O sea, un camisero, un fasonier que hace camisas en su casa para una tienda de moda, que es algo muy común, no le va a afectar ninguna cuestión de privacidad. Si el camisero le roba 1000 camisas es una cosa, lo sumo las hace de nuevo y se terminó, no hay más daño que eso. En cambio, su homólogo en el mundo de la información se va a encontrar con una situación de privacidad muy comprometida. Imaginemos un contact center con tarjeta de crédito. Si el equipo del operador es infiltrado y le roban 1000 datos de tarjetavientes, es otro problema muy distinto. Hasta podría él mismo ser víctima con su tarjeta del robo. Pero además es partícipe involuntario, pero es partícipe. O sea, tiene un equipo y una materia, la información, que produce efectos muy distintos a una máquina de coser y una bobina de género. Este equipo transmite, disemina, y eso que se transmite se replica, invade, afecta a pares, a vecinos y sigue. El fasonier de la manufactura se lleva trabajo a su casa. Y el trabajador se lleva a la fábrica, a los clientes, los vecinos, se lleva todo a su casa. Esto marca una diferencia. Compromete distinto al fasonier que al operador típico. Es otro ambiente y se tiene que resguardar el ambiente entero. Si esta ley se pretende para el uso de la tecnología y la información y la comunicación, como dice en el artículo 2, tiene que contemplar la diferencia que es típica de este ambiente. Quiero destacar que hay 3 privacidades comprometidas acá. La del teletrabajador, que se ha tomado en cuenta, la de quien el
trabajador está tratando el dato, el titular del dato, el tarjetaviente en el caso del ejemplo, y el de la empresa, con sus datos propios y las responsabilidades sobre las otras dos. En toda operación, en este mundo, TIC, tenés que cuidar las tres. Y los tres individuos que están comprometidos lo tienen que hacer. No se admiten rigideces en esto. Aquí aparecen exigencias propias de nuestra industria y la necesidad de precisar definiciones y alcances especiales para las industrias TIC. Un inconveniente muy serio que tiene esta ley, que concibe al trabajo como un fasón, como la máquina, como otra industria, una manufactura. La rigidez en la limitación de la jornada y la desconexión es un ejemplo muy claro. Por ejemplo, que esto, por supuesto que tiene que protegerse y respetar estos derechos del trabajador. Pero la rigidez del... Juan Carlos, ¿Sí? te molesto un segundo. ¿Podrás desactivar la cámara para priorizar el sonido, que lo están recibiendo mal la gente y me está comentando? ¿Entendés? Ahora, como estoy hablando... Sí. ¿Ahora cómo me oís? Bien, ahora bien. Ahora, a ver, habla. ¿Mejoró? Sí, mejoró. Te supuesto, hago una pregunta. sí. Te aproveché para interrumpirte así, y de paso una trampa para meterte una pregunta. Yo pienso en los programas de privacidad que tienen las compañías, que más o menos alguien que se jacte de tener confianza de sus clientes tiene que tener una política de privacidad que verdaderamente institucionalice el manejo de los datos. Yo, por lo que vi del proyecto, vas a tener a nuevos interlocutores también en la mesa, ¿no? ¿Los tenés que modificar el programa de privacidad que vos tengas hoy como consecuencia de esta ley? Pero si yo tengo que modificar, o sea, con esta ley, posiblemente muchas cosas ya no puedo hacer más en teletrabajo. Pero voy a la cosa esta que te hablaba de la rigidez, porque el tema es que estamos en un ambiente muy rígido. El artículo 4, fíjate lo que dice. El artículo 4 dice que la plataforma impida la conexión fuera de la jornada. La plataforma ya tiene que impedir. El artículo 5 dice que no se le puedan remitir comunicaciones por ningún medio al teletrabajador. Esto es exagerado, es muy extremista. Deja expuesto al propio trabajador, al titular del dato, de la tarjeta y a la empresa. Los deja a merced de un ciberdelincuente que va a operar toda la red donde está el trabajador. Y ya no va a ser el empleador el que controle el equipo, que es lo que le preocupa aparentemente a quien redactó esta ley, sino el intruso ese que va a controlar. Él se va a llevar puesta la privacidad del trabajador y con quienes comparta, otros operadores, la empresa, su familia. Es decir, en todos los casos se necesita la colaboración del teletrabajador. Él es el que va a dar el acceso al remedio en algún momento, el que te va a abrir la puerta. Impedir esta posibilidad es peligroso para todos. Después viene el tema de la vigilancia. Es otro mundo, el trabajador está solo y las medidas para garantizar la privacidad incluyen algo que es vigilancia. Ya los límites se cambian en esta actividad. No es lo mismo vigilar un fasonier, cuántas camisas hiciste, que lo que compromete un teletrabajador. No estoy hablando de esclavizar ni quitar derechos a nadie, sino que acá hay otras reglas, hay otros límites. Hace poco se infectó una de las dos más grandes empresas de comunicaciones de la Argentina. Si se infectó esa red, se puede infectar la red de cualquiera. Lo que le pasó a ellos le puede pasar a cualquiera. En la casa de uno, la de una empresa de servicios de agua o de luz y dejarnos secos y oscuras. Se puede infectar la red del Congreso de la Casa Rosada, entonces esta ley se va a demorar. Por otro lado, quedan más dudas todavía. El registro y la acreditación de las plataformas.
y la participación sindical. El registro te la contesto fácil. Te inscribís en el TAT y registrás un software o una plataforma. Supongo que el registro guardará lo que prometa la privacidad. Pero no sé qué son acreditación, participación sindical. ¿Hasta dónde? ¿Para qué sirven? O sea, ¿por qué las pusieron? Tampoco me dice. El artículo 4 me dice que la plataforma y el software tienen que estar registrados. Se dice que los sistemas de control para proteger los bienes e información del empleador deberán contar con participación sindical a fin de salvaguardar la intimidad del trabajador y la privacidad de su domicilio. Esto me puede dejar afuera del teletrabajo. En el ámbito del Ministerio del 18, del Ministerio de Trabajo, la autoridad de aplicación se deberán registrar las empresas acreditando la plataforma o software a utilizar, y esta información deberá ser remitida a la organización sindical pertinente. O sea, resumiendo, las plataformas las tenés que registrar en el Ministerio de Trabajo. Tenés que acreditar no sé qué, tenés que dar participación a los sindicatos no sé cuál, tenés vigilancia limitada, no podés avisar incidentes, ni siquiera incidentes de seguridad, si ocurren fuera de hora. No podés contactar al teletrabajador fuera de hora por ningún medio. Mucho menos pedir colaboración fuera de hora. Y así y todo tenés la obligación de garantizar la protección de los datos. Ahora, ¿cómo debe la empresa modificar sus políticas de protección de datos personales, especialmente en el capítulo de seguridad? No sé. ¿Será posible para todos seguir operando en modo teletrabajo? ¿O deberemos volver al presencial? Si no tenemos una flexibilidad apropiada, veremos a la presencial y no hay teletrabajo. Habrá que ver cómo sigue la historia, por ahora solo dudas. Quiero marcar... Gracias, Juan Carlos, gracias. Ya que estás con el tema de ciberseguridad, me obligo a seguir conversando con Hernán, que, bueno, es un de esos que saben mucho de ciberseguridad, que se aprende siempre, líder en el mercado, y además me interesaría saber, digamos, desde un punto de vista del teletrabajo, ¿qué desafío significa para la ciberseguridad? ¿Hay algún desafío? ¿Es algo especial? ¿O es solamente temores que uno hace nacer? Oh, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, a ver, obviamente me pareció, anoté algunas cosas acá de las que estuvo recién comentando Juan Carlos, también algunas cosas de Juan Pablo. Hay mucho para hablar de esto, la verdad que podríamos estar bastante tiempo. Para responder en líneas generales a tu pregunta, claramente el teletrabajo eleva el riesgo, ¿sí? La gente que trabaja en las áreas de seguridad de la información y que tiene por objeto dar algún nivel de protección a esos activos de información en todas sus formas, suele tener la función de administrar este riesgo. Definitivamente el teletrabajo, por un conjunto de cuestiones, eleva el riesgo, empezando desde el punto de vista de que vos tenés un entorno que hoy en día muchos colegas mencionan como hostil, que es aquel que no controlás en forma absoluta, ¿no? Hablamos mucho en seguridad de esto, de lo que se trata de, a lo que llamamos, ¿cuál es el alcance de tu administración? Es decir, ¿cuáles son aquellas cosas que vos podés gobernar, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad. Y a menudo, con el teletrabajo se corre el riesgo de que algunas de las cuestiones informáticas queden fuera del alcance de la supervisión bien entendida de la seguridad. Y digo bien entendida porque a menudo en la profesión hay muchos términos para definir diferentes cuestiones. Hace algunos días charlábamos con mis compañeros de panel y hablábamos de algunos ejemplos, ¿no? Nosotros tenemos algunas herramientas en el ámbito de la seguridad que, como cualquier otra herramienta, pueden ser utilizadas para hacer el bien o para hacer el mal, dependiendo del ámbito. Y hay muchas de ellas que son más sencillas de controlar dentro de tu propio ambiente y se escapan un poco de las manos cuando estás en un ambiente de teletrabajo. Entonces, el primer gran insight es que el teletrabajo eleva el riesgo. Ahora, el que eleve el riesgo no es necesariamente un problema que la gente de seguridad no esté acostumbrado, con el que no esté acostumbrado a lidiar. De hecho,
las personas que trabajan en las áreas de seguridad tienen como misión observar esos riesgos, identificarlos y después darle algún tipo de tratamiento. Con lo cual, en ese sentido no hay dudas. Se eleva el riesgo, no sería necesariamente un problema en el sentido de que se le puede dar algún tratamiento. Ahora bien, sucede que entra en juego un montón de otras cosas, un poco quizás más complicadas, ¿no? Lo primero con lo que yo me encontré al revisar la ley, hay 2 o 3 artículos en particular, que más allá de los que ya mencionaron, que son de especial interés. Recién mencionaba Juan Carlos el artículo 15, del sistema de control y derecho a la intimidad, o el 16 de protección de información laboral, y ahí sí empiezan a surgir un conjunto de cuestiones importantes. La primera de ellas es que, por darte solamente un ejemplo, así como uno dice, bueno, si hablo del trabajo en general, ¿de cuántas formas se puede materializar una tarea? ¿Cuántos tipos de trabajos puede haber? Lo mismo sucede en el teletrabajo. Entonces, el primer componente es que se me ocurre que desde el punto de vista de los controles relacionados con el teletrabajo, lo primero es tener en cuenta la amplitud que significa teletrabajar. Esto es, puede ser una persona que tenga un teléfono IP que solamente atienda el teléfono, y ese teléfono no tiene ninguna automatización, ninguna cosa rara, es como si fuera una extensión de la línea telefónica de la compañía. Puede ser que esta persona tenga que trabajar con información, no solamente con información propia, que es un poco a lo que se anima la ley a mencionar el tema de protección de datos personales, de la persona, información personal y demás, sino como mencionaba Juan Carlos también, de los clientes y del mundo de información que estas personas en sus diferentes formas de trabajo va a poder trabajar, o sea, va a poder operar. Estamos hablando de los operadores, como él bien mencionado, en un call center, pero también de gente que hace procesamiento avanzado de datos, de secuenciación y demás, que tiene volúmenes muy grandes y tiene información mucho más sensible, porque ya fue procesada en sus computadoras para poder, de alguna forma, brindar información corporativa. Y ahí, no solamente existen diferentes formas de atacar ese riesgo, sino también diferentes formas de alguna manera, implementar buenas prácticas y herramientas. ¿Por qué lo menciono? Por acá viene el segundo problema que veo a priori en la ley, que es el hecho de que nos perdemos la oportunidad de, en cambio de focalizarnos en mandatos en la ley respecto de cuestiones de privacidad o seguridad, dejar eso a reglamentaciones externas que ya existen y que de alguna forma gobiernan nuestro trabajo a diario, que están apuntadas específicamente a proteger. A ver, para explicarlo más sencillo para todo el mundo, cuando uno hace una recomendación de seguridad, es muy común encontrar la leyenda tal como mandan las buenas prácticas, ¿no? Y esto que parecería ser algo como un mensaje muy abierto, en la profesión es bastante explícito. Existen las buenas prácticas, existen las reglamentaciones y las regulaciones. Ya hay gente que pensó específicamente en la privacidad, específicamente en la seguridad. Con lo cual yo creo que cualquier ley, esta o cualquiera, que haga referencia específica a controles que deben ser tomados sin tener en cuenta esa reglamentación sobre la que hay gente en paralelo trabajando, y lo que es mejor, desarrollándola y actualizándola día a día, porque esto merece ser actualizado todo el tiempo. Volviendo con lo del teletrabajo, habrán escuchado muchas veces el hecho de que se comenta de que dentro de algunos años las profesiones que probablemente estemos estudiando han dejado de existir, con lo cual, si aún a eso estamos regulando el teletrabajo de la forma en que lo estamos haciendo, con algunos componentes, con limitaciones en cuanto a los controles, hay un montón de cuestiones que van a generar impacto en las compañías. Una de ellas es el tema del cumplimiento que hablábamos recién. Juan Carlos recién comentó incluso el tema de las tarjetas de crédito, ¿no? Tenemos un montón de compañías que deben cumplir con reglamentaciones o regulaciones como PCI, el estándar de tarjetas de crédito, y este estándar es bastante estricto para las compañías en cuanto a qué puede ser, cómo deben ser procesados o tratados los datos de la tarjeta viente y demás, y obviamente esto genera un conjunto de cambios internos a ser realizados. Obviamente va a depender mucho de la forma en la que se implementa el teletrabajo. Y acá viene el otro problema. ¿Están todas las compañías en igualdad de condiciones para poder dotar al teletrabajador de las mejores condiciones? Porque las respuestas técnicas existen, ¿sí? Si uno quisiera llevar tranquilidad, ¿existen formas de teletrabajar y disminuir el riesgo en un gran porcentaje? Sí, realmente existen. Lo que pasa es que generalmente no están al alcance de todas las compañías. Claro, digamos, adecuarse a todas esas nuevas... Bueno, digamos, mira... Sale la ley, en 90 días tengo que adecuar los programas de privacidad, los programas de seguridad, y además a la infraestructura propia de la empresa
pienso en una pyme, ¿no? La tengo que ayornar para evitar problemas. A ver, desde ya, desde la experiencia práctica, lo que sucedió estos meses de pandemia, ¿no? La mayoría de los clientes, salvo aquellos que por alguna razón operativa ya tenían algún tipo de infraestructura para que sus operarios se conecten remotamente y trabajen y demás, porque la realidad es que eso existe. Más allá de eso, muchos tuvieron que rápidamente salir a implementar esto. Decir, bueno, al principio nos llamaban para decirnos, ¿cómo hago? Tengo esta gente ahora, la tengo que poner a trabajar, y bueno, no te puedes imaginar la cantidad de cosas absurdas que escuchamos, porque ante la desesperación de tener un teletrabajador que tiene que trabajar, bueno, que se conecte de esta manera, bueno, yo le paso por mail los archivos, y la verdad que ha sido un tiempo bastante complicado donde se han visto circular informaciones de un nivel de sensibilidad de métodos no adecuados. Esa es la verdad. Después con el tiempo se fueron adecuando. Y ya empezaron a ver las compañías que tenían algún costo, sobre todo aquellas que no habían hecho el esfuerzo previamente. Desde el sencillo hecho de tener que implementar equipos para establecer conexiones seguras vía VPN o VPN, que habrán escuchado el término seguramente este tiempo, mucho, hasta licencias de software adicional para conferencias, lo que fuera, o accesos remotos en particular, que las compañías no tenían. Y esto ha llevado a que en muchos casos, no en todos, por supuesto, pero en muchos casos, la cuestión de regulación, la cuestión del cumplimiento de las normas y procedimientos se haya visto un poco comprometido en este caso, que no debería pasar, pero la realidad es que ante la situación excepcional de la pandemia, ante la necesidad de que la gente trabaje, porque obviamente sentados nosotros aquí charlando de esto es bastante fácil, pero yo estoy hablando de compañías sin las cuales nosotros, por una vez se olvida, eso no estaríamos teniendo esta conferencia, por ejemplo, hoy, ¿no? O sea, digamos, si la gente que hubiera dejado de trabajar porque no podía trabajar remoto, porque el cumplimiento, por esto, por otro, o sea, quizás muchas de las cosas que estamos, aunque no debiera, muchas de las cosas que estamos llevando adelante hoy no podrían haberse sido llevadas a cabo. Con lo cual, sí hay un costo con respecto a esto, va a depender de la sofisticación que queramos para la solución remota y los controles que queramos implementar en función de cómo queremos reducir el riesgo, este nivel de inversión. Y no estoy hablando hasta aquí de mobiliario o cosas que ustedes mencionaron, estoy hablando específicamente de herramientas. Los casos son muchos y generalmente los clientes se ven puntualmente porque generalmente tenés la compañía que dotó de equipamiento al profesional o al teletrabajador, en cuyo caso esa PC ya está de alguna forma adecuada para cumplir determinadas normas internas o procedimientos internos, y tenés aquellos que, bueno, ¿qué tenés ahí para trabajar? Y tengo la PC de mi hijo, bueno, fíjate de conectarte porque yo necesito, bueno, esa es la situación actual. Lo que quiero decir con esto es desafiante para una ley ya de por sí abarcar el concepto de teletrabajo. Por eso creo que mínimamente merece de una discusión bastante más importante. Ni hablar si a partir de eso también queremos involucrar a terceras partes dentro del mismo tratamiento, y si queremos que esta misma ley también incluya cuestiones relacionadas como, no sé, la ley hace referencia a software de vigilancia. Probablemente después se reglamente qué es software de vigilancia para esta ley, ¿sí? ¿Qué es el sistema de control que tienen las compañías para evitar que tráfico se vaya de su red a redes externas? ¿O es software que va a tener en cuenta cuando la persona se levante de la mesa porque usa la cámara y eventualmente va a saber que esa persona no está teletrabajando? Bueno, hay extremos, ¿no? Entonces hay, como mencionaron antes también mis colegas, muchas dudas, ¿no? Eso es lo que sí termina generando en particular, al menos desde mi perspectiva. Y es lo que tomo de nuestros clientes. Gracias, Hernán. Muchísimas gracias, clarísimo. Me surgieron bastantes preocupaciones de todas las exposiciones que fueron bastante claras. Sin duda que ayuda muchísimo repasar el proyecto de ley en sí mismo, pero digamos, creo que en los próximos días va a ser una cuestión que mucha gente que está en el día a día lo va a afectar en el mundo, no solamente empresario, sino organizacional, ya sea a nivel organizaciones sin fines de lucro también, que va a ser mucho más difícil, que no cuentan con tantos fondos para poder cumplimentar con esto. Yo ya estaríamos cerrando este primer panel, sin perjuicio de lo cual es cerrarlo por un ratito, porque las preguntas, ya tengo 7 preguntas, que asumo que deben ser todas para este panel, así que descansen un poco, tomen agua, y en media hora, 35 minutos nos volvemos a ver. Un placer y de nuevo, muchas gracias por venir y por tomarse el tiempo de explicarnos y enseñarnos los impactos de este proyecto de ley de teletrabajo, que si sale va a traer cosas que hablar.
Gracias. Nos quedamos atentos. Gracias. Bueno, Agustín, tomo la posta, no sé si me escuchan bien. Yo te escucho perfecto. Perfecto, bueno, me doy un lujo personal porque voy a presentar para este segundo panel, vamos a cambiar, como dicen los periodistas, radicalmente el ángulo de la información. Así que me doy un gusto personal. Primero lo voy a presentar a Pablo Palazzi. Pablo es abogado, socio del estudio Yendibrea, se graduó de abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina en el 95. Tiene un máster en Derecho de la Universidad de Fordham en New York. Entre junio de 2000 y diciembre de 2001 trabajó como asociado en el estudio Morrison y Foerster en Nueva York también. Se desempeñó allí en el Departamento de Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías. Está matriculado para el ejercicio de la profesión en Nueva York. Fue secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es asesor legal del Ministerio de Economía, y si listo todos sus libros y publicaciones, ocupo la media hora de la exposición y probablemente me extienda mucho más. Y segundo lujo para mí hoy, voy a hacer la presentación de Agustín, a quien vamos a tener ahora sí disertando en un panel, que es director de esta comisión de Data Privacy y Ética Digital. Agustín es abogado, socio del estudio Allende Ladreta, máster en Derecho Administrativo de la Universidad Austral, LLM en el Washington College of Law, se certificó en Compliance en la Asociación Argentina de Ética y Compliance en el 2015, es cofundador de la Asociación Civil para la Construcción de un Gobierno Abierto y Privacivitas, es docente universitario, también publicó muchísimos artículos y es experto en estos temas, y además de experto apasionado, con lo cual doble ganancia para todos nosotros. El 23 de julio pasado, el Tribunal Europeo emitió una sentencia muy importante que cambia un poco cambia o nos da una nueva perspectiva sobre en qué condiciones se hacen transferencias desde Europa a otros países. Así que, como es una sentencia muy importante que tiene muchos aspectos en la decisión que van a impactar en muchos de los temas que hemos tratado previamente en la comisión, en los que seguramente vamos a tratar a lo largo del año, y profundo impacto no solamente para el observador desde Europa, sino desde el resto de los países del mundo. La primera pregunta que le dejo, la enfoco con Pablo, pero luego sí Agustín, es ¿qué decidió ese caso? Para comentarle a la audiencia por qué es tan importante, y le vamos a dedicar un panel en particular a esa decisión. Pablo, estás muteado, así que desmuteate vos, eso lo manejás vos tranquilo. Me pasa siempre empiezo a hablar y estoy en mute. Decía que gracias Paula y Agustín y a la asociación por la invitación. Y bueno, a ver, yo no sé cuánta gente hay que ya conoce protección de datos, no sé si hay que hablar un poquito más general de transferencia internacional o vamos directo al caso de Schrems, porque... ¿Querés enunciar la regla de transferencia internacional sí, para que la gente entienda el encuadre? A ver, desde hace más o menos 30 años la Unión Europea inventó esta regla de que para transferir datos personales a un país tiene que asegurarse que el país de destino de los datos es un país adecuado, que tenga normas parecidas a la de ellos o que tengan una equivalencia funcional. No es necesario tener una norma idéntica, pero que donde caen los datos haya protecciones a esos datos, ¿no? Y justamente el problema siempre ocurrió con Estados Unidos porque hay como una oposición entre lo que es Estados Unidos y la Unión Europea. La Unión Europea considera que protección de datos es un derecho fundamental, y Estados Unidos le da importancia a la privacidad, pero también valora mucho lo que es la economía de datos, la economía del capitalismo fundada en datos. Todas las empresas de Internet de Estados Unidos se basan en eso, y también valora la libertad de expresión y libre circulación de datos. Entonces, eso hace que en Estados Unidos las normas de privacidad no sean tan estrictas como las europeas, y eso hace que cada vez que quiere transferir datos haya tenido alguna peleita, digamos, y esto, cuando entró en vigencia la directiva del 98, se llegó a un acuerdo que se llamaba Acuerdo de Puerto Seguro. Ese acuerdo era un acuerdo entre ambos países, entre la Unión Europea, con sus 28 miembros, y Estados Unidos. Ese acuerdo fue anulado en un fallo en el año, no me acuerdo, 2015 puede ser, creo, y que se llama Schrems 1, perdón. Schrems se llama Schrems porque Max Schrems es un estudiante de Derecho que, mientras estudiaba Derecho, se puso a hacer peticiones a Facebook de pedidos de acceso, corrección, etc. Y bueno, terminó, digamos, en un caso, hizo una queja en Irlanda contra Facebook Irlanda, y terminó en una anulación de ese acuerdo para transferir datos.
Y ahora vino el segundo acuerdo, que se llama Acuerdo de Privacy Shield, y ese acuerdo fue anulado la semana pasada también, nuevamente. Entonces, lo que decidió el caso es que ese acuerdo que hizo la Comisión Europea, que es como el poder ejecutivo de la Unión Europea, con Estados Unidos, no es válido en abstracto porque las afirmaciones que hace la Comisión Europea de que Estados Unidos tiene un nivel adecuado no son correctas porque, estoy uniformando todo, ¿no? Hablando muy en abstracto y salteándome miles de temas, pero porque las normas de seguridad nacional de Estados Unidos permiten que una vez que los datos se transfieren a Estados Unidos se puedan acceder a esos datos sin las garantías adecuadas, ¿no? Y hay un montón de... O sea, después del 11 de septiembre hubo un montón de litigios en Estados Unidos por el tema de seguridad nacional, y por ejemplo llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos un fallo, un caso que se llama Clapper contra Amnesty International, donde básicamente la Corte Suprema le dice a los litigantes que es Amnesty, miren, las normas de seguridad nacional no se pueden litigar en abstracto, tiene que venir un señor concreto con un caso concreto sabiendo que lo espían y diciendo que a mí me espiaron con fecha tanto a tal hora, lo cual es imposible porque es todo secreto, con lo cual quien es espiado por seguridad nacional no tiene garantías adecuadas. Entonces, pero obviamente nunca las va a tener porque nunca nadie va a saber eso. Entonces, digamos que los europeos, en la visión de los europeos, el derecho fundamental de los ciudadanos europeos y los datos que son transferidos a Estados Unidos no tienen protección adecuada en Estados Unidos. Esto es lo que se resuelve en el fallo. Y ahora Agustín seguro que va a agregar más cosas, pero el problema de esto es que, digamos que un poco la solución es que Estados Unidos tendría que revisar sus normas, y obviamente acá hay todo un tema de política, que Estados Unidos es un país soberano que no va a revisar sus normas porque otro país le dice que no le gustan sus normas. Entonces es difícil salir de esto, ¿no? Bueno, para mí, quiero de nuevo agradecer y tener el lujo de tener a Pablo en este panel, digamos, también para mí estoy más nervioso que, como decía hoy, de salir a la cancha del Maracaná y tener a Messi y te digan, anda arriba con Messi, ¿viste? Bueno. Pero bueno, es clarísimo lo que explicó Pablo, pero digamos, hay algunas cuestiones capaz para simplificar. Acá me parece como que era el conflicto entre priorizar la vigilancia estatal americana contra el derecho de privacidad y autodeterminación informativa que los europeos tienen una protección significativa. Dentro de ese marco ya se veía venir lo que iba a pasar, porque ya hay varios pronunciamientos europeos, digamos, como castigando a las funciones de vigilancia. Hubo con algunos anteriores, ¿no? De retención de datos, políticas de retención de datos, otros de nóminas de pasajeros que iban de un lado para otro, y la Corte les dijo, entonces era algo que se veía venir. Y es más, si ahora hiciesen un nuevo acuerdo entre Estados Unidos y Europa, es seguro que va a haber un joint stress, todo el mundo dice eso. Entonces, la importancia de esto es, y alguien va a preguntar, ¿y nosotros qué tenemos que ver acá? Digamos, nosotros, Estados Unidos, nosotros somos VIPs, somos uno de los pocos VIPs, en el sentido de tener un estatus privilegiado en el mundo, que Estados Unidos de hecho no lo tiene. Imagínense lo que significa para ellos hacer esto. Lo que pasa es que el criterio de legislación adecuada que tiene Argentina lo recibió hace muchos años, y además es importante recordar, y esto que es muy importante, que vos, Pablo, en su momento hiciste como fuiste citado como expert witness, es decir, como un especialista en la cuestión, y para decir, bueno, Argentina cumple con los recaudos para ser considerada legislación adecuada por Estados Unidos. Para Europa, sí. Parece que el trabajo de Pablo los convenció, entre otras cosas, y mantuvimos durante mucho tiempo. Pero en el medio, esa consideración de legislación adecuada se hizo bajo una directiva que dejó de regir. Duró desde el 95 hasta el 2018. Ahora hay una nueva normativa que es mucho más exigente todavía que la anterior. Pero esa normativa, porque a veces la visión de Estados Unidos no propicia el libre cambio o el flujo de datos internacional, sino por el contrario, crea una especie de cerco alrededor de toda la Unión Europea, y la Unión Europea habilita unas pocas ventanas. Los que tienen
para la transferencia internacional, ¿no? Es como que te dicen, bueno, a ver, hay unas cláusulas especiales, estándares, que si están, podés pasar, podés mandar los datos. Pero digamos, y hay una puerta gigante que no tiene ningún tipo de control, es cuando sos considerado legislación adecuada. Que estamos nosotros, está Uruguay, en Latinoamérica no hay nadie más, ahora están hablando de capaz Colombia, tengo entendido que era uno de los candidatos, Corea también podría llegar a entrar. Japón es el único país que ha sido considerado legislación adecuada bajo el nuevo reglamento, y nosotros estamos en revisión, estamos ahí adecuados. Entonces, lo que diga la Unión Europea, más o menos en el día a día nuestro, lo vamos a tener que estar cumpliendo y respetando. No sé si comparten lo que digo, ¿no? Y un poco va marcando la tónica de hacia dónde va a tener que ir el ajuste, porque todo esto va marcando cada vez con más claridad dónde están las deficiencias. Quisiera enfocarlo ya en la segunda pregunta, que es, y ya un poco Agustín algo anticipó, es la primera pregunta que surge con este caso es, ¿qué herramientas tenemos ahora para resolver esas transferencias? Porque pienso no solamente en compañías europeas que contraten servicios en Estados Unidos. Todos nosotros sabemos que muchos de nosotros tenemos hoy muchos de los servicios que en Argentina se contratan y que están prestados por compañías europeas. ¿Qué herramientas hay disponibles hoy para resolver este planteo muy concreto que hizo el fallo, que es, cuando mandamos allá, no está garantizado que los datos van a ser tratados con el mismo rigor o con el mismo cuidado que se tratan en Europa? ¿Qué hacemos? Básicamente, ¿qué le digo al cliente cuando venga y me pregunte, María Paula, qué solución hay para este problema? Sí. Antes quería agregar algo más a lo que dijo Agustín, que me hacía acordar todo el tema del proceso de adecuación, y en realidad hay que tener en cuenta que es un tema político también, ¿no? O sea, el proceso de adecuación tiene dos partes. La parte legal, ves el ordenamiento jurídico de destino y decís sí, chequeás todos los requisitos que tiene para la Unión Europea, y el componente político es, hay muchos que dicen que la Unión Europea se fija mucho en los derechos fundamentales de los datos personales porque no tiene empresas como Google, Facebook, o todas las tecnológicas, y no hay ninguna tecnológica europea. Incluso hay papers de profesores diciendo, mira, con las normas tan estrictas nunca podría haber un Silicon Valley donde digamos, la economía del conocimiento y los datos personales se funden en creación de empresas solamente tratamiento de datos. Por eso están en Silicon Valley y no en la Unión Europea. Y hay un tema político. Entonces la revisión de adecuación tiene también un alto contenido político. Me imagino que la Unión Europea va a esperar un poquito a que las leyes se actualicen al reglamento europeo, porque están haciendo una revisión y están negociando, se está negociando. Tengo entendido que Argentina está en comunicación con la Comisión Europea y con el nuevo ente que reemplazó a, digamos, al Working Party para pensar la adecuación. Y también el impacto del GDPR fue pero tan fuerte, que hay un montón de legislaciones que fueron modificando pedacitos de sus leyes, como Uruguay y Argentina, y ya tienen DPO, impacto a la privacidad, BCR, un montón de cosas que no están en la ley, pero se van, digamos, van mechando aspectos del reglamento europeo en sus leyes, que es lo que pasó ahora. Entonces, yo te diría que de a poco todos van mirando ese reglamento europeo y yendo para allá, con lo cual todo fluye hacia el reglamento europeo y haya modelos basados en eso, ¿no? Pero bueno, yendo a la pregunta de cuáles son las alternativas, te queda la más difícil, que es el consentimiento del titular del dato, que es complicado porque a veces tenés que pedirle consentimiento y no es fácil llegar. Y la segunda es usar las cláusulas contractuales tipo, que están vigentes en la Unión Europea y en Argentina también hay una versión, y utilizarlas. El fallo, como lo habrán leído, las deja vigentes y las perdona, pero bueno, uno si lee un poco el fundamento del fallo y dice, bueno, pero si anulaste el privacy shield, también tendrás que haber anulado las cláusulas tipo, porque incluso las cláusulas tipo son inoponibles a las agencias de seguridad nacional. Bueno, pero algo había que quedar, porque acá hay que tener un poco de criterio racionalista, porque si tiramos abajo todo, bueno, tenemos que apagar internet, digamos, porque, digamos, todos los días, segundo por segundo, ocurren millones de transferencias internacionales no queridas. Entonces, yo creo que las dejaron subsistentes, pero aparece todo el criterio que las agencias de protección de datos tienen que revisar cada transferencia y que quien va a transferir tiene que hacer una evaluación del país de destino. Y digamos un poco, yo cuando leí eso decía, bueno, qué ganas de ser abogado de privacidad en la Unión Europea, porque cambio el auto a fin de año y me compro la casa a fin de semana, porque digamos que van a tener que hacer tantos dictámenes, ¿no? Digamos, y análisis de tantos lugares, y aparte a su vez van a subcontratar a otros para que hagan análisis. ¿No? ¿Es Argentina adecuada? ¿Brasil es adecuado o no? Entonces, todo esto genera un montón de requisitos que no sé cómo se van a desarrollar en la práctica, ¿no? Porque recién
Si ustedes ven las páginas web de todas las agencias de protección de datos europeas, todas sacaron un comunicado diciendo que hay que revisar todo, pero después hay que ver en la práctica si las respuestas frecuentes que sacó el Comité Europeo ayer se van a expandir un poco más. Dice que las van a expandir un poco más, y esto es original. Y ahí un poco todos dicen, cada vez que haces una transferencia tenés que evaluar. Entonces esto un poco implica modificar la práctica anterior de que agarro las cláusulas tipo, las tiro ahí, pongo 2 firmas, se acabó, chao, me olvido. No, ¿para dónde van los datos? ¿Y qué tipo de datos transferís? ¿Es lo mismo datos de informes crediticios que datos de marketing o datos de salud? Entonces, porque en Estados Unidos tenés un montón de leyes federales que pueden hacer que en alguna área Estados Unidos sea adecuada y en otras no. Entonces hay que ver, y entonces todo esto va a requerir un montón de trabajo y un poco afinar el lápiz mucho, ¿no? No sé si Agustín opinas lo mismo. No, yo soy de la opinión que va a generar muchísimo trabajo, pero en serio, porque creo que siempre y cuando nos queramos parecer a seguir siendo adecuados. Si decimos, no me importa, bueno, no. Pero digamos, si queremos seguir siendo adecuados, tenemos que demostrar, hay muchas cosas para, primero, respetar el principio de responsabilidad proactiva que rige en el Reglamento General Europeo, de no solamente que es cumplir, sino evidenciar que cumplís, que eso a veces uno se olvida. Y evidenciar de cumplir, digamos, si yo mañana tengo que mandar, por ejemplo, transferir datos a China, digamos, bueno, voy a disposición 60, veo qué tipo de contrato, qué situación tengo, pero digamos, de acuerdo a lo que me están pidiendo, necesito una legal opinion. Pienso que la manera más lógica que haría es llamar a China, un abogado chino, y que me diga, che, me gustaría saber las facultades que tiene el gobierno para poder entrar a estos datos. Es muy difícil que lo pueda decir porque en realidad el abogado chino no sabe verdaderamente cómo es el manejo de la vigilancia estatal china, puntual al caso. Esa es una cuestión. Después la otra cuestión es, también habla muchas veces el fallo de salvaguardas adicionales. La pregunta que me hago es, ¿puedo encriptar los datos que en cierta manera serían algo como... Y un elemento y un remedio que es habitual y que, si bien, como dijo Pablo, la agencia argentina y la uruguaya establecieron una resolución o unas prácticas conjuntas, unas recomendaciones, ¿cómo es la evaluación de impacto? A mí me parece que en esta situación puntual hay que hacer evaluación de impacto. El problema es que si uno tiene numerosas transferencias internacionales, las evaluaciones de impacto son complicadas, digamos, llevan un trabajo, un tiempo, un análisis muy sesudo sería equiparables a las evaluaciones de impacto ambiental, que son preventivas, pero también y después registrar todas estas discusiones, todas estas medidas, dejarlas bien claras y escribir lo que se hizo. Porque si el día de mañana aparece algo, digamos, por lo menos decir, bueno, yo me estuve preocupando, estuve haciendo esto, y creo que puede llegar a salvarme. Y otra cosa que me parece fundamental, que comentaba Pablo, es las normas cuestionadas primordialmente que hicieron caer estrepitosamente el Privacy Shield sin tiempo de cura, dijeron ya está muerto, son vinculadas con actividad que realizan los servicios de comunicaciones electrónicas. Entonces me parece que depende de la industria. Si yo estoy en la industria, no sé, de fábrica de autos, no creo que haya tanto impacto, digamos, pero si yo estoy en un ámbito de comunicaciones electrónicas, y el riesgo es mayor. Entonces, no se pueden tomar, como se suele hacer, cut and paste de las normas, sino hay que tener siempre es medio como el criterio de responsabilidad proactiva que hay en la 27401 en cuanto a la responsabilidad penal de las empresas, digamos, en el cual hay que atender a la industria, al tamaño de la compañía, al tipo de datos, a la situación. Me parece que, y obviamente al lugar de destino, a donde van. Hay muchos países que va a ser difícil, me parece, Pablo sabe mucho también sobre la situación de Brasil. Brasil tiene algunas cuestiones que pueden hacer ruido, me parece que China, Rusia, me estoy olvidando de alguien, pero China, India también, mismo UK, Inglaterra tiene un régimen de vigilancia muy fuerte, va a ser complicado. Igual al andar se va a ir acomodando, no creo, pero digamos, no cabe duda que hay que hacer un inventario interno de lo que pasa dentro de la compañía, qué datos tenemos, cómo los recibimos, a dónde los mandamos, bajo qué base lo mandamos,
qué hacen allá, cuánto tiempo lo tienen, después los destruyen. Son todas cuestiones que hay que hacer un chequeo, como una especie de due diligence nuevo sobre las transferencias internacionales que tenga cada organización en juego. Te agrego algo más a lo que vos decís, porque mientras hablabas se me ocurrían algunas ideas. El impacto, porque uno se pregunta, bueno, ¿por qué estamos acá haciendo derecho comparado, analizando un fallo que se dictó en la Unión Europea y que afecta a un convenio entre Europa y Estados Unidos? ¿Qué tenemos que ver? Obviamente todos copiamos el modelo europeo, y entonces y todos lo seguimos y nos acercamos cada vez más al modelo europeo, y la presión es fuertísima, y esto va a seguir. Yo me imagino, por ejemplo, un abogado español o un francés que tienen que analizar una transferencia de datos de la empresa madre a la empresa argentina, por ejemplo, y lo primero que me querría asegurar, si fuera un abogado europeo, es no solo que Argentina es adecuado, que ya lo sé porque es una decisión de la Comisión, sino que las transferencias sucesivas, luego de transferir a Argentina, no vayan a otro país que sea riesgoso, léase Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, indirectamente, el fallo repercute porque va a obligar a todos los socios comerciales de la Unión Europea, Argentina, por ejemplo, a revisar las sucesivas transferencias, porque ya no tenés que, vos como dice el fallo en un considerando, cuando uses cláusulas contractuales tipo, asegúrate que realmente hacer una evaluación de la transferencia. Y nos van a preguntar, che, ¿y cuando llega a Argentina, después transferir a Estados Unidos? Y yo le voy a decir, sí, bueno, si firmo un contrato, sí. Ah, bueno, ¿y qué resguardos hay? Y ahí va a empezar todo el problema. Entonces, sí o sí, esto va a repercutir en todos lados y tiene un impacto directo en Argentina, ¿no? Y en todos los países. Esta mañana hablábamos, les pido a los dos una opinión crítica sobre un aspecto que discutimos muy brevemente con Agustín esta mañana, y que es el impacto económico, ¿no? Porque cuando yo leía el fallo completo, digo, pucha, ¿cuánto tiene que gastar hoy una compañía? Uno puede pensar en una multinacional que a lo mejor lo tiene en su agenda, lo tiene en su programa de compliance, tiene 5 o 6 materias, entre ellas data privacy, se ocupa y lo revisa, pero ¿cómo impacta económicamente un fallo de esta magnitud en empresas tal vez más chicas, o que parte de su negocio está apoyado en una transferencia a Estados Unidos? Estos criterios que señalabas vos, Agustín, hace un momento, del tamaño de la empresa, el tipo de procesamiento, todo eso no está estrictamente contemplado en GDPR. GDPR es una regulación general que nos aplica a todos, y no dice Facebook tiene que hacer más esfuerzo que una compañía industrial que solo maneja datos de sus empleados. Entonces, ahí les pido una opinión crítica sobre ese problema, ¿no? Porque, de nuevo, el otro día comentaba con Pablo también, a veces estos ensayos para ver la adecuación de un país lo hacemos un poco a ciegas. ¿Qué parámetros tomo? ¿Lo hago muy profundo? ¿Me contrato un estudio de primera línea o me alcanza con un estudio, con un abogado que tenga alguna publicación en la materia? No es lo mismo, y esto evidentemente tiene un impacto muy distinto y con capacidades muy distintas de las compañías de cumplir con este nivel de exigencia en estos estudios que está pidiendo hoy el tribunal para entenderse un conjunto de cláusulas, modelos me sirve, o una regla corporativa vinculante me sirve. Un comentario, nada más. Otra de las cosas que exige el fallo exige este deber de diligencia. Dice, te tenés que fijar, y hoy en las normas y si no cumplen, suspendé la transferencia internacional. Y hoy me fijaba las normas, en la disposición 60, el contrato dice que si vos estás durante 30 días suspendido, como que suspendiste la transferencia internacional, podés rescindir el contrato. Es difícil en determinadas situaciones. Pero yo creo que es difícil, y puede tener un impacto, porque yo decido resolverlo para ir a cumplir con la norma, y del otro lado me dicen, yo cumplía con todo, y el litigio es mío, y yo voy a tener que enfrentarme al otro cuando venga y me diga, yo cumplía con todo, ¿por qué estás diciendo que no? Y me interrumpe la prestación, ¿no? Digamos, no es tan simple como interrumpo el contrato y punto. Entiendo que a veces el regulador escribe con la mano más suelta, un poco en la ley de teletrabajo lo hemos visto, ¿no? A veces la opinión sin contar con toda la experiencia, pero bueno, esto de interrumpir el contrato cuando no tengamos todas las garantías. Bueno, interrumpir un contrato tiene consecuencias económicas y a veces muy duras para la parte que interrumpe. Bueno, pero creo que si lo notificás, involucrás a la autoridad de control, vas advirtiendo, ser puntuales, ¿no? De que no se está cumpliendo en esto, en esto y en esto. No, digamos, por eso a las situaciones particulares, tipo de industria, tamaño de la relación contractual que tengas, no hay una receta general, pero lo único que es demostrar la debida diligencia, hacer due diligence, responsabilidad proactiva. Me parece que es un criterio que es imperante si queremos seguir jugando en este selecto club. Sí, también el año pasado en la IAPP terminamos un contrato modelo de procesamiento de datos que está disponible públicamente en la página web,
y ahí, como ya había salido Schrems 1, todavía no había salido el Schrems 2, ni siquiera la opinión del abogado general, pero ya la veíamos venir, le pusimos una cláusula, ahí tiene una sección de transferencia internacional, y dentro de esa sección de transferencia internacional tiene una cláusula que dice que si llega a ser anulada la base legal por la cual las partes transfieren datos personales, tendrán que buscar una base legal alternativa. Es como una cláusula pre-Schrems, pero pensando en Schrems 2, que está disponible públicamente en la página de la IAP, y que explica, para evitar la suspensión, digamos, contractualmente prevés que tenés que buscar otra base legal, ¿no? Que será consentimiento, o un arreglo, o dar más safeguards, más garantías, ¿no? Pero es complicado porque pasa día a día esto en la negociación de contratos que tenés, sobre todo los cloud, ¿viste? Exacto. Bueno, Sí. ahí hay una pregunta que leí medio de refilón, que nos va a tocar contestar en un ratito sobre el tema de alojamiento de datos en servicios cloud. Igual, digamos, la situación en que estamos hoy por hoy, Argentina, es ideal. Digamos, nos hacen pasar por la puerta grande sin ningún tipo de chequeo ni nada. El tema es, después se va bajando en la graduación de medidas y están las normas corporativas vinculantes, los contratos estándares. Después hay un artículo 49 del reglamento que te establece cuándo es para la ejecución de un contrato, cuando es un consentimiento que tiene que ser explícito e informarle del riesgo de que significa, digamos, no ir de acuerdo a los mecanismos habituales, digamos, y además se puede hacer algunas transferencias si no es de manera continua, si es una vez al año o algo así esporádico, en el cual haya algún interés grande en juego, se puede hacer. Hay muchísimas alternativas, no es que uno está muy encerrado. Creo que lo único es acreditar la debida diligencia, vuelvo a insistir en eso, y me parece que se asocia, digamos, es como un compliance en privacy, ¿no? Y en datos. Y Paula, vos preguntabas la magnitud económica de esto, ¿no? El mismo día que salió el fallo, el Departamento de Comercio de Estados Unidos sacó un comunicado muy formal diciendo que no compartimos, que lo vamos a negociar con la Comisión Europea, que estamos revisándolo todo, pero que les preocupaba que esto afectaba el comercio transatlántico, que lo evaluaba en 7.1 trillones de dólares. Y decía que había 5.300 empresas inscritas en el Privacy Shield, y bueno, como diciendo, esto realmente es algo serio, y es mucho lo que está en juego para que termine cortándose. ¿Qué fue lo que pasó cuando cayó el Safe Harbor en su momento? Que un par de agencias europeas con las alemanas empezaron a amenazar con hacer acciones, todo, y hicieron, a través del Working Party, hicieron como un parate, hicieron un impasse de un mes o dos hasta que se negociara, y al final no terminó pasando nada, ¿no? Pero porque todos eran conscientes que se estaba regulando. Ahora no sé qué va a pasar. Saldrá Yo vi en internet que algunos hacían chistes en Twitter, algunos incluso, no sé si era en serio o no, pero estaban preguntando qué nombre vamos a poner al tercer acuerdo que se va a firmar. Algunos decían Privacy Vaccine, un poco por la pandemia, y bueno, pero en realidad lo gracioso era que ya todos piensan, como decía muy bien Agustín, que este tercer acuerdo entra con el pie izquierdo, ¿no? Digamos, porque el tema es que hay un tema de soberanía, ¿no? Que no puedes obligar a Estados Unidos a cambiar sus leyes. Pero en realidad Europa empieza haciendo esto desde el momento en que te dice no voy a transferir datos a un país que no es adecuado, y desde el momento que te dice que tu país no es adecuado. En su momento, cuando hubo un dictamen de la Unión Europea diciendo que Australia no era 100% adecuado, me acuerdo que el abogado general de Australia, que era el procurador general, se enojó mucho, y hubo una discusión, hubo unos cruces fuertes a nivel diplomático, porque hay un tema también de que es político, y al ser político impacta. Es decir, ¿cómo me vas a decir a mí que yo soy un país soberano y que mi proceso político interno decidió tener estas leyes, que mis leyes están mal y las tengo que cambiar? No las voy a cambiar. O sea, si el pueblo norteamericano vota a sus electores para que elijan y saquen esas leyes, quieren vivir con eso. Entonces, ¿no? Pero bueno, es verdad que los europeos quieren proteger la privacidad de los ciudadanos europeos, pero bueno, Internet nos acerca a todos, ¿no? No sé qué pensás, Agustín. No, pensaba varias cosas. Una es que, bueno, que Estados Unidos podría, capaz, intentar hacer legislación adecuada. Lo veo difícil porque va a tener que bajar las normas de vigilancia estatal, todas las 702 y la 1.2. Eso por un lado. Parece altamente improbable que eso pareciera, ¿no? Por el ambiente, parece altamente improbable. Hasta noviembre seguro. Por lo menos hasta noviembre seguro. Después,
California tendría la chance, porque la verdad que la ley de California que salió, que tuvo mucho, podría ser considerada adecuada, pero también como el régimen de vigilancia es federal, se ve afectado por ese, no puede hacer nada. Pero también hay una ley que sacó Estados Unidos por el tema del intercambio de evidencia digital, o con el tema del caso de Microsoft, que se llama Cloud Act. Y Estados Unidos también certifica, en cierta manera, por ahí un mecanismo, a los países. De hecho, acaba de certificar a Gran Bretaña, diciendo, sí, es adecuado, podemos tener que es por un tema muy lineal, pero digamos, también hay como una certificación de los dos lados. Obviamente que la Unión Europea es mucho más relevante porque es transferencia internacional de todo, pero Estados Unidos dice, en materia de evidencias y de comunicaciones electrónicas que están en jurisdicción extraña. Pero a mí lo que más me llamó la atención del fallo, hace una cosa que capaz no sé si vieron, es que dice que la cuarta enmienda de la Constitución americana no aplica a extranjeros. Es claro. Dice que no aplica a extranjeros. Entonces ahí es bastante complicado, digamos, a diferencia del criterio que tiene nuestra Constitución, que es más, digamos, receptiva, en ese sentido. No sé qué opinás, no escuché qué opinas, Pablo, de eso, pero me parece que es un punto. Es mucho más complejo aún. No solamente no se aplica a extranjeros, que dice que los extranjeros no tienen derechos constitucionales en Estados Unidos, sino que siempre la cuarta enmienda se ejerció como un derecho contra el Estado, pero no contra los particulares. Entonces es muy difícil que a nivel constitucional vos tengas un derecho fundamental que te ampare contra lo que hacen las empresas. En Estados Unidos eso está tan arraigado que falta mucho para que venga un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que diga tenés privacidad contra empresas. Obvio que tenés los tort de privacidad, una invasión clara a la privacidad por parte de una empresa, pero no existe un derecho fundamental como acá, ejercitable contra otros particulares. Eso solo contra el Estado. La Corte enmienda es que la policía no entre sin permiso a tu casa y haga una requisa ilegal, y de ahí los tienen las comunicaciones y otras cosas. Entonces esa concepción que está tan fuerte arraigada en el common law no la puedes cambiar de un día para el otro, sacar una ley federal, ¿no? Hay mucho, y aparte que ellos no son amantes de lo que son afirmaciones generales. Todo ciudadano tendrá un derecho general a la privacidad ejercible contra todos, no existe. Entonces eso no va a ir, porque no cuaja con el common law. El common law tiene un enfoque sectorial y particular, van caso por caso. Si vos ves, las leyes federales son un mosaico de privacidad, donde tenés ciertas cuestiones protegidas y el resto no, porque no lo van a hacer, porque no van a sacar una ley general como la del Reglamento Europeo que dice todos. Lleva mucho tiempo eso, entonces a nivel federal no lo van a hacer, y es verdad que hubo un cambio enorme con todo lo que pasó con las tecnológicas, y está avanzando y está cambiando, pero igual para mí falta mucho para que eso ocurra. Bueno, me avisa Bianca que estamos con tiempo cumplido, nos quedaríamos charlando el resto de la tarde. No sé, Agus, si sumamos a los panelistas que nos precedieron para recoger algunas de las preguntas del público. Pablo, volvemos con vos, porque obviamente hay varias que están para vos. No sé, Agus, si tenés ahí a mano, si no, las leo yo, las que hicieron para el panel presente, y arrancamos por ahí. Dale. La primera es una pregunta que le hicieron a Hernán, no sé si, no lo veo ahí en línea, capaz que todavía no lo habilitó bien para que se suba, la formulo por si la quiere recoger Juan Pablo o Juan Carlos. Ahí está, ahí lo veo, Hernán. La pregunta ¿es razonable, especialmente desde el punto de vista de la prevención de la ciberdelincuencia, prohibir que las empresas incluyan software de vigilancia en sus plataformas de teletrabajo? Es muy buena la pregunta. Lo que sucede es que si uno revisa otros marcos jurídicos y normativos, va a encontrar que esa forma de decir, o sea, la definición de software de vigilancia puede ser tan poco o muy abarcativa. En líneas generales, desde el punto de vista técnico, uno suele hablar de software de vigilancia habitualmente como aquellos que tienen una vigilancia extrema. Yo hacía referencia a aquellas cosas extremas que mencionaba antes, como el hecho de poder saber cuándo me levanté
de la compu, eventualmente cuántas teclas estoy tipeando, porque se registran las secuencias de teclado, y algunas cosas incluso más invasivas, ¿no? Por otro lado, también existe documentación donde cuando se habla de software de vigilancia se refiere a cuestiones más habituales, como las que uno acostumbra a ver generalmente implementadas las compañías, que son un poco las que debe estar apuntada la pregunta, que tienen que ver con, por ejemplo, el monitoreo del tráfico de la red, con el objeto de identificar alguna situación anómala, la presencia de eventualmente algún contenido que pueda llevar una carga útil que pueda causar un daño importante sobre alguna parte de la infraestructura. Si nos situamos en la lógica, entendemos esto del software de vigilancia como aquellas cosas que invadan específicamente la privacidad y lo tengan de alguna forma como un objeto primero o secundario. Desde el punto de vista técnico, pues por supuesto cuando soy abogado. Si lo vemos desde el punto de vista del sentido común, hay un conjunto de controles con los que todos hoy contamos, que son necesarios para no solamente abrir una investigación y tener material de investigación tras el caso de algún incidente, sino que incluso más allá de eso, termina pudiendo ser en algún momento beneficioso para ese empleado que está trabajando y que de alguna manera va a poder ver que haber sido supervisado ese tráfico desde ese punto de vista, a ese nivel, va a poder ser descubierta el operandus de eventualmente ese malware que ingresó a su máquina, o la acción de algún intruso que comprometió su equipo o alguna parte de la red. Con lo cual, bueno, sí entiendo que hay un gris si se refiere específicamente a la ley, desde mi punto de vista. Por eso yo hacía la mención en la exposición respecto de esto de dejar aquellas cuestiones que tienen que ver con la regulación de cuestiones de privacidad, de ética sobre la parte informática y cuestiones específicamente de cumplimiento, a otros cuerpos de conocimiento que ya están establecidos y que de alguna forma están en uso, ¿no? Hoy en día cuando vos estás en una compañía trabajando, ya hay determinado tipo de monitorización sobre las acciones que se realizan. Sin ir más lejos, el hecho de que vos accedas a una computadora queda registrado, con una cuenta nombrada, tu nombre, usuario y contraseña. Creo que la discusión está más bien centrada en realmente la vigilancia como la describí al principio. Bueno, gracias, Hernán. Hay otra pregunta que me parece que surge en función de algunas cosas que dijeron Juan Pablo y Juan Carlos, así que se las dirijo a ellos, pero por favor recoja el guante, el que se sienta más cómodo, que es, actualmente muchas compañías los servicios de IT tienen guardias de 7x24, que prestan servicios fuera de los horarios de trabajo, ante situaciones de emergencia. ¿Qué impacto tiene la ley en relación a estos temas? Por esto que ustedes comentaban de la imposibilidad de contactar al trabajador por cualquier medio fuera del horario de trabajo. Tomo, mientras está muteado, Charlie. Pero aporto en lo siguiente, mientras. A ver, la ley no es que va a impedir trabajar en turnos distintos a los horarios habituales. Lo que sí quisimos, o que queremos resaltar y remarcar como aspecto negativo de la ley, es lo de no poder comunicarse con un empleado fuera de ese horario estándar, que para el que trabaja a la noche el estándar es a la noche, y para el que trabaja de día el estándar es el de día. Digo, para traer claridad, no quisimos decir eso. Sin embargo, lo que sí pretendemos es que la ley no obstruya ese poder de comunicación fuera de ese horario habitual, sea el nocturno, sea el diurno, porque ni siquiera es tan cierto que en todas las actividades hay un único horario, y vuelvo a decir, como dije antes, este formato de teletrabajo es elegido por el empleado antes que por el empleador, y preferido, y una de las razones por lo que lo prefiere es justamente por la flexibilidad de la asignación de la carga de trabajo durante el día. O sea, nada, quise responder una pregunta que no hizo primero para dejar clara la posición que nosotros interpretamos de la ley, que no es tan mala en ese sentido, sino específicamente de no limitar la comunicación del empleador al empleado. Recojo dos. Yo tengo otra para Juan Pablo, digamos, que me había quedado pendiente, y además la engancho con una pregunta acá del público. Dice, ¿cuál fue el contenido originario de regular el teletrabajo y cuáles fueron los principales puntos de la idea de regulación? Y yo a eso te sumo, ¿por qué tanto apuro? Sí, empiezo por lo último. En realidad hay apuro y no hay apuro. Nosotros, al ver, como dije antes, que la propia ley propone que la implementación sea 90 días después del fin de la pandemia, y lamentablemente ninguno de nosotros puede suponer que la pandemia está cerca de finalizar, nuestra posición es que queremos aprovechar ese tiempo para ambicionar una mejor ley.
Así que el apuro a nosotros también nos genera al menos duda, y invitamos primero a los legisladores y después a todo el ecosistema a ambicionar una mejor ley. La realidad es que la oportunidad o la necesidad de legislar sobre el teletrabajo, hay un asidero que tiene que ver con que en la ley de contrato de trabajo es de 1974-75, los abogados me van a corregir la fecha exacta. O sea, evidentemente en esta ley también venimos con esa carga, ¿no? De cómo actualizar el parte de lo que uno regla sobre el trabajo, habiendo estos más de 50 años de tiempo, no, más de 50 años, casi 50 años de espacio de tiempo. Ahora, si me preguntan de nuevo, y si no hay cambio o mejora en la ley, y entonces, sí, ahí capaz que cambie la respuesta, porque si vamos a tener una ley, la última de Latinoamérica, o casi la última, pero no la mejor, y nos volvemos a preguntar por qué tener una ley de teletrabajo en ese sentido. Gracias, Juan Pablo. Bueno, no sé si pasamos ahora, hay una que es un poco polémica, pero la hago si la responden rápido, así después puedo ir a algunas para Pablo, pero alguien pregunta acá cuál es la capacidad que tienen los sindicatos, cuál es el expertise que tienen para opinar en materia de ciberseguridad y reglas de juego en esta materia tan particular. No sé, Juan Carlos, si la quiere responder usted. No lo escuchamos. Está complicado. Yo complemento, simplemente hasta que Charlie retome la voz. Había quedado sin responder ese punto porque de hecho Agustín había hablado, ¿no? De que aparece un tercer jugador. El tercer jugador, entiendo que en la pregunta anterior de Agustín se refería justamente a los sindicatos. Y yo ahí tenemos una mirada de alguna manera que puede ser contrapuesta. Por un lado, y aprovechando la enorme capacidad y el excelente contenido que la segunda parte del panel o de la sesión incorporó, no vaya a ser cosa que estemos arriesgando el estatus de país adecuado por ejemplo, incluir esta determinación por ley. Así que en realidad es una pregunta que también reboto para los expertos. Ahora, los sindicatos, y probablemente algún sindicato sí pueda acercarse a conocer y a contratar servicios como los de un Hernán, una empresa como la de Hernán en seguridad, pero ¿es el camino? No, yo creo que el camino tiene que ver con lo que también el propio Hernán decía cuando hablaba de buenas prácticas. ¿Por qué no aprovechar de esas buenas prácticas? Hoy, miren lo que hubiera pasado, lo que todavía pasaría si esta ley, por ejemplo, se diera vista en la Comisión de Sistemas y Medios en el Senado. Habría todo un espacio de discusión nueva. Miren si llevaríamos la pregunta a la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales respecto de si esa dirección se siente cómoda con la articulación del artículo 15 y el artículo 16. O sea, la verdad que excede incluso hasta nuestra propia opinión. Lo que vemos es que esas opiniones no están, por lo menos no están a la vista. Entonces, nada, dejamos abierto de alguna manera en este grupo, no solo en los panelistas, sino incluso en la audiencia, seguramente hay gente muy cerca de muchos de estos lugares y sectores, y estaría buenísimo que se lleguen a esa preocupación y que la propongan. Gracias, Juan. Sí, eran los dos grandes ausentes en este debate, la Dirección de Sistemas y la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. O sea, para tener una idea, en la Dirección de Protección de Datos Personales, en 19 años que tiene, ha producido más de 1.300 dictámenes y resoluciones y normas que tienen que ver con privacidad. Es gente que tiene mucha cancha, mucho conocimiento, mucha experiencia. ¿Cómo la dejaron afuera? Gracias, Juan Carlos. Agus, no sé si querés pasar ya, tengo algunas preguntas más, hay algunas más, pero si querés pasamos a Pablo o al panel en el que participaste también. Leo dos preguntas porque estamos con tiempo súper cumplido. ¿Qué tratamiento deberían darle las empresas que tienen información de ciudadanos europeos y que utilizan software en la nube provisto por empresas americanas y donde no es posible determinar en forma fehaciente dónde efectivamente están alojados los datos? Creo que hoy es uno de los problemas
más comunes con servicios cloud, ¿no? Pablo, no sé si arrancas vos, Agus, vos complementás, no sé. Y creo que un poco como que lo vimos, ¿no? Como ahora el caso Schrems 2 te obliga a quien transfiere datos afuera de la Unión Europea a hacer una evaluación individual en el país de destino. El abogado europeo que apruebe esa transferencia va a tener que estar seguro que no solamente llegan a Argentina, sino dónde están hosteados en Argentina y si hay transferencias subsiguientes. Que esto está puesto en las guías de adecuación que había aprobado el Working Party del artículo 29. Uno de los puntos para ver si un país era adecuado eran lo que se llama onward transfers, o transferencias subsiguientes. Una vez que llega ahí, ¿a dónde van y cómo van? Entonces ahí, porque si no es un colador, digamos, no llegan seguro acá, pero después se van a otro lado. Entonces van a tener que evaluar qué pasa. Por eso digo que Schrems impacta en Argentina, porque vamos a sentir presión de Europa para ver qué pasa desde acá, ¿no? Entonces, eso es complicado, porque en un momento Colombia, por ejemplo, había dicho que Estados Unidos era adecuado y después dijo que no. Entonces, hay idas y vueltas con eso, ¿no? Y es un tema también que incide en la diplomacia, en temas diplomáticos y geopolíticos de los países, cómo se paran, cómo se posicionan. Entonces va a ser complicado esto, porque así como el reglamento europeo impacta, el fallo de Schrems también, digamos, arrastra a considerar los valores europeos, ¿no? En los análisis que hacemos. Agus, no sé si querés hacer alguna consideración adicional. No, plenamente en ese sentido, la importancia de, digamos, de inventariar todas las situaciones, porque hay, como decíamos, hay diferentes industrias, hay gente que, digamos, el insumo es el dato, y bueno, y tiene que hacer una especie de inventario, de registración, digamos, hacer un cuadro diciendo, bueno, esto cuando se firmó, ¿a dónde van los datos? ¿Por qué razón? Digamos, todo ese trabajo hay que hacerlo, es un mapeo de datos, es lo que se llama ciclo de vida de datos dentro de la organización, y bueno, y tratar de acostumbrarse a esas cuestiones. ¿Sí? Son otros aspectos, me parece que hoy por hoy, bueno, todo el mundo habla que los datos son el insumo de la economía digital, todo eso, entonces hay que cuidarlos. Me parece que es adecuado. O la otra, también es para otra opción que existe siempre, es, ay, bueno, mira, a mí no me gusta, qué sé yo. Bueno, hostear o ubicar los datos en la jurisdicción europea, ahí no vas a tener ningún problema, haces todo en Europa. La verdad que Argentina, yo pensaba, digamos, independientemente de otras cuestiones que llevaría muchas reuniones a analizar, creo que tiene una oportunidad histórica, si tuviese una adecuada estrategia, de decir, che, tráiganme todos los datos a mí, que yo soy adecuado. Transfiéranme a mí, digamos, sería una posibilidad si uno tuviese un posicionamiento estratégico internacional agresivo, si queremos, ¿no? Creo que es una oportunidad rioplatense, tanto para Argentina como para Uruguay. Obviamente, eso va de la mano de hacer todos los deberes debidamente. Aunque creo que hay bastantes cuestiones. Termina, Agus, termina. No, y que hay determinadas, muchas cuestiones, porque todas estas, la disposición 60 y la disposición mismo que en Schrems 2 dijeron que estaba ok, son todas hechas bajo el sistema anterior de la directiva. Y el reglamento general cambió muchas cosas. La única, digamos, un dato así sería, si querés ver cómo sería bueno, la única cláusula que está aprobada, si querés, es una que presentó Dinamarca, que tuvo comentarios, y es bajo el reglamento general europeo. Así que hace mucho hincapié justamente lo que mencionaba Pablo antes, en cuanto a la facultad de auditoría que vos tenés como exportador, decirle al país de destino, che, ¿qué haces con los datos? Porque en realidad sos responsable, ya te lo está diciendo que tenés que tener una debida diligencia, tanto el exportador, el importador también, y también lo pone en cabeza las autoridades de control, digamos. Pero bueno. Y un poco desde la experiencia práctica para resolver esta misma pregunta, si bien el servicio cloud cuando arrancó hace ya varios años, era cierto esto de que era una entelequia donde uno no sabía muy bien dónde están los datos, por lo menos en las últimas versiones que yo revisé de acuerdos de este tipo con empresas grandes, no las voy a nombrar, en general tienen como una doble modalidad, o directamente nos dicen dónde van a estar hosteados o nos dan opciones de dónde preferimos que queden hosteados los datos, con lo cual hoy esto de que no tenemos conocimiento fehaciente de dónde están, no es tan así, porque las propias empresas se han tenido que acomodar para poder informarle a sus clientes dónde van a guardar sus datos, ¿no? Si no era muy difícil llegar a alcanzar estas evaluaciones de las que estuvimos hablando hoy. Aún no sé si querés dar un cierre, porque ya estamos con tiempo súper cumplido, y agradecerle a toda la gente que se quedó
hasta el final. Sí, de hecho, a todos los participantes, de nuevo a la asociación, y obviamente a todos los panelistas, que fue un lujo tenerlos. La verdad que fue un placer, no solamente este momento, sino la previa de convocarlos y haber tenido la bondad de participar en este momento y volcar todo su conocimiento en estos temas que nos interesan a todos, y me parece que son del día a día y que son de suma actualidad, son de la semana pasada prácticamente. Bueno, Schrems 12 días, pero bueno, por la distancia se justifica. Gracias. Gracias por la invitación. Ahora, Juan Pablo. Muchas gracias. Bueno, los saludo, hasta luego. Gracias, hasta pronto. Gracias a todos. Chicos. Encantado. Gracias. Sí, Paula. Gracias. Gracias, Pablo. Adiós, gracias. Gracias, Hernán. Gracias, Juan Carlos. Bueno, gracias, Paula, vos también.